Felipe García Montesinos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto. ¿De dónde procede tu trayectoria? ¿Cuál es tu origen profesional y el origen personal de tu curiosidad por la inteligencia artificial? Claro, cuando empecé la carrera tuve una enorme suerte. Primero que me metí a trabajar en temas de inteligencia artificial y mi vida académica siempre ha estado en torno a la inteligencia artificial. Acabé la carrera, mi proyecto fin de carrera tuvo que ver con la inteligencia artificial y en ese momento empecé en la comunidad de lo que era el programa IRIS y lo que fue luego la red IRIS, que era la red académica de investigación nacional. Perdona, Felipe, ¿de qué año estamos hablando? Uy, Si no es indiscreción. no, 1988-89. Verdaderamente los auténticos Sí, albores, ¿no? sí, sí. No solo de la inteligencia artificial, sino del propio Internet en España, ¿no? Claro, de hecho, cuando entré en lo que era el programa IRIS, que no era ni siquiera red IRIS, no había internet en España, no había. Entonces, afortunadamente, Pepe Barberá, que era mi jefe y el padre de la internet española, pues gracias a que conocía a Larry Landweber y Vinton Cerf, pues conseguimos llevar a las universidades la primera conexión de internet de alta velocidad, entendiendo de alta velocidad 2 megas, que nos costaba. Me acuerdo que la línea que teníamos en la calle Alcalá de 2 megas, costaba 2 millones de pesetas al mes. Y con los soniditos aquellos, ¿no? Del Claro, bueno, todo aquello, ¿no? Claro, descargar. Los más jóvenes, los millennials, no saben, le pones el sonidito descargar un fichero grande llevaba todo un día, ¿eh? O sea, sí, que aquello era, como digo yo, somos de los dinosaurios de Internet, ¿no? Avancemos una década. Entonces, ese fue tu primer proyecto y tu nacimiento profesional. ¿Cómo continuó? Claro, luego a raíz de aquello, pues estuve en grandes proyectos empresariales de montar Internet para las empresas. Estuve en Retevisión, en el Banco Santander y demás, y ya cansado de montar cosas para los demás, decidí hacerme empresario. Y siempre digo que esto de ser empresario es como ser vampiro, porque si te gusta la sangre eres vampiro para la eternidad, ¿no? Y entonces, pues ya desde entonces he estado montando proyectos de Internet y demás. Y hace 5 años, pues se me ocurrió de juntar la vida académica y la vida profesional y conectar los mundos de la inteligencia artificial y de Internet, ¿no? Entonces siempre digo que es, por poner una anécdota, es el chupachus de Internet. El caramelo es la inteligencia artificial y Internet es el palito, ¿no? Entonces, bueno, ese era el objetivo, ¿no? ¿En qué año montas tu propio proyecto empresarial? Tendría que mirar en LinkedIn, pero yo te diría que para el 2000. En el 2000 creo que ya montó mi primera gran startup, porque yo ya había montado varias startups siendo alumno, con lo cual era curioso porque tenía 2 becas y tenía 2 startups en paralelo, con lo cual lo de estudiar no estaba muy dentro de mis planes. O sea que yo siempre dije que a hacer la carrera a condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? ¿Y así es como llegamos a Nodel Media Group? No, bueno, primero pasamos por algunos experimentos muy curiosos, ¿no? Entonces monté una empresa de capital riesgo, monté varias empresas de Internet, de hecho una de seguridad Internet que se llamaba Innosec, y la verdad es que hicimos grandes proyectos con una empresa muy pequeñita, llegamos a tener 40 personas y un gran equipo. Entonces, bueno, montábamos ISPs fenomenales como churros, o sea que muy bien, la verdad es que no era la primera gorda que inventábamos, o sea que... ¿Y así es como se llega ya finalmente a Nodel Media Group? Tampoco, costó un poquito porque empezamos creando un proyecto de una asociación de conocimiento abierto bioinspirado, en el año 2011. Todavía no sabíamos nada más que queríamos aplicar inteligencia artificial y sus sistemas complejos, pero no sabíamos muy bien cómo, ¿no? Y entonces presentamos 8 proyectos a diferentes instancias y avanzas y demás historias de diferentes ministerios, y nos dieron uno de televisión, lo cual fue una enorme ventaja a la postre. Entonces luego ya, con este proyecto que se llamaba Voila TV, pues aprendimos mucho. Y estas casualidades buenas es que, claro, de aprender de los contenidos audiovisuales, pues hemos aprendido muchas cosas. Y entonces, de los pocos sectores en los que aprender de tu ocio, de tu entretenimiento, de tus viajes y de lo que haces con tus amigos, aprendes mucho de lo que a ti te gusta y de cómo eres.
Ya te digo, esto una casualidad muy bien venida, ¿no? Hemos recorrido más o menos 3 décadas de desarrollo profesional, desde los Correcto. orígenes de Internet hasta diversas aplicaciones tecnológicas, de seguridad, etcétera, etcétera. Y hoy, Felipe, estás en inteligencia artificial y en inteligencia colectiva. Digamos que Correcto. has llegado a la conclusión de que es el campo más prometedor. Bueno, no, ha sido al revés. Hemos encontrado la casualidad que después de muchos años la inteligencia artificial se ha puesto de moda. Es cierto, pensándolo ahora despacio, que gracias al Big Data y a las redes sociales, cuando yo hacía inteligencia artificial en los años 80 lo hacíamos en máquinas Lisp y Prolog cerraditas. Entonces sí es cierto que eso era verdadera inteligencia artificial, pero en una caja y sin un universo abierto alrededor. Entonces claro, cuando las redes sociales explotan y tenemos esos millones de datos que nadie sabe para qué usar, yo siempre digo que eso es como el síndrome de Diógenes Data, mi abuelo lo guardaba todo y no sabía muy bien para qué. Pues la gente tiene montones de datos que todavía no sabe para qué. Entonces, claro, en un momento determinado juntamos el conocimiento de inteligencia artificial y ese gran volumen de datos que es el Big Data, y entonces es cuando se puede aplicar de verdad la inteligencia artificial. Y entonces quizás no era una casualidad, sino que había que madurar. Y entonces de la inteligencia artificial de los años 80 estuvimos como 30 años trabajando en las universidades exclusivamente, que es donde yo seguía en esa línea, pero claro, cuando decido juntarlo no sabía que íbamos a estar de moda. O sea, esto fue una locura mía. Dices, la gente tiene hoy un montón de datos. ¿Es la gente, somos cada uno de nosotros realmente propietarios de esos datos? ¿Qué opinas sobre la propiedad y el tráfico, entre comillas? Me alegro que me de hagas los esa datos? pregunta. Hombre, yo soy muy abierto y muy transparente. Y entonces también me pasó una anécdota en el trabajo fin de carrera que me cambió mucho conceptualmente y filosóficamente. Y es que, claro, el padre de la Internet española era Pepe Cuena y era mi director de proyecto fin de carrera. Entonces yo le digo un día, Pepe, quiero en el proyecto fin de carrera interconectar sistemas expertos por Internet, cuando no había ni sistemas expertos y apenas Internet que utilizar. Y entonces me dice, pero oye, tú no eres el que lleva, entre otras cosas, las news en España. Y digo, bueno, pues tienes razón. Y dice, ¿y no hay un grupo de noticias de inteligencia artificial? Digo, tienes razón, ¿por qué no haces esa pregunta? Y claro, ahí fue una revelación fantástica, porque de no tener idea de cómo empezar, me contestaron los gurús de inteligencia artificial, Marvin Minsky, todos los de Stanford, todos los de Sydney, o sea, los mejores no se callaron nada. Ellos ponían el conocimiento a disposición mío, un alumno de universidad acabando su proyecto fin de carrera. Y dije, bueno, pues si el conocimiento, los que de verdad saben, lo comparten. Y claro, yo iba a los grupos de trabajo cuando estaba en Reciris de muchos gurús de Internet o de la Internet Society y oye, nadie se callaba nada. Yo, claro, yo como una esponja aprendía, porque yo poco aportaba en aquella época a esta gente, pero todos transmitían mucho su conocimiento. Entonces, claro, tú todo lo que has estudiado, claro, tu sacrificio te ha llevado, pero es porque hay gente que ha compartido su conocimiento, ¿no? Y entonces, claro, para mí la gran revelación está en que cuando tú compartes una manzana, tú te quedas media manzana, si soy medianamente equitativo, y yo me como la otra media manzana, pero hemos perdido media manzana. Si yo comparto conocimiento, es como el amor, no tiene esa capacidad de que si yo te quiero mucho a ti, no quiero mucho al otro. No, el conocimiento cuando lo comparto es multiplicativo. Entonces yo te comparto conocimiento y tú compartes tu conocimiento. ¿Y qué pasa? Que los dos nos vamos con más conocimiento que el que teníamos. Eso, desde luego, que es una hermosísima manera de explicar la transmisión del conocimiento. Sin embargo, cuando hablamos de máquinas, porque aquí estamos hablando de artificial, claro. Y la inteligencia artificial es cierto, da un poco de miedo. Estamos viendo que si los robots, que si nos fiamos, que no nos fiamos. ¿Está justificado el miedo a la inteligencia artificial? En absoluto. O sea, yo contesto muchas locuras que dicen la gente en LinkedIn, por ejemplo, que es un foro profesional, y la inteligencia artificial, primero, es distinto de una computación tradicional. Es decir, si tú tienes una capacidad de hacer un programa bajo lo que se llama autómata finito determinista, un programa en cualquier lenguaje de programación normal, eso es la mejor solución porque a unos datos concretos tienes una solución concreta y no hay incertidumbre ninguna. Es decir, nuestro algoritmo es programación tradicional. Coges, lo programas y a los mismos datos haces las mismas salidas. Si
¿Quieres cambiar el programa? Tienes que modificar el código de programación, que es que primero modificar el algoritmo, hacer una nueva versión y cambiarlo. Sin embargo, la inteligencia artificial intenta parecerse al razonamiento humano y es cómo los seres humanos nos equivocamos. Entonces manejamos probabilidad. Tú normalmente no tienes certidumbre en casi nada de lo que haces todos los días, pero el cerebro funciona muy dinámicamente y va aprendiendo de los errores, a veces poco incluso, porque el ser humano es el único animal que se equivoca 2 veces con lo mismo, ¿no? Pero es cierto que hay un proceso de aproximaciones sucesivas a una solución que te apaña, ¿vale? Que no es la óptima, ¿vale? Pero que te apaña. Entonces, claro, ese proceso, la inteligencia artificial, ahora se pone de moda, pero ahora no hacemos inteligencia artificial de verdad. Y después es que tampoco es que haya que preocuparse porque los robots y la inteligencia artificial podrán ser buenas y podrán llegar a ser incluso buenas, no, mejores que los seres humanos. Pero lo que es cierto es que no tienen autoconciencia. Entonces, un robot no puede autoprogramarse todavía y creo que quedará mucho hasta que podamos implementar en esa inteligencia artificial la propia autoconciencia. Entonces yo creo que hasta que no haya cerebros o CPUs o computadores cuánticos que no sean como una casa, sino como ha pasado con el móvil, es decir, el móvil era un ordenador enorme y aquí hay un pedazo de maquinón increíble que no aprovechamos casi. Pues todavía nos pasa que tengamos que tener ordenadores cuánticos y acabar reduciendo un ordenador cuántico a algo así. Entonces, a lo mejor, en los años 40 y demás, algo de autoconciencia pueda tener, pero poca. Entonces, bueno, no hay que tener mucho miedo de momento a la inteligencia artificial. Lo que sí es a las consecuencias de cómo aplicar la inteligencia artificial. Ok. Sin llegar a la autoconciencia, y ya que has introducido el tema de la movilidad y de la computación en movilidad, que no otra cosa es un smartphone, ¿cuál es el momento presente de la inteligencia artificial? ¿Qué aplicaciones o qué desarrollos de inteligencia artificial podemos tener ahora mismo en nuestros móviles? Pues ahora bastante potentes, porque claro, esto es tu mejor sensor. Es decir, esto sabe todo de ti. O sea, ya no es las cámaras, que también saben mucho, los 3 millones de cámaras que puede tener una pequeña ciudad ya de por sí. No sé si Londres creo que ya tiene 30 millones de cámaras. O sea, que la intimidad, en teoría, y eso es un pequeño bulo. Pero es cierto que este es el que mejor te conoce. Esto es el sensor, el mando a distancia, sabe muchísimo de ti. Entonces, claro, el potencial que tiene esto, si lo utilizamos bien, es enorme. Entonces, porque claro, el otro día leía una charla muy interesante en TED sobre cómo los coches, estamos viendo que la inteligencia artificial ahora está cambiando radicalmente los coches. Los coches ya van a ser en 5 años autónomos, no van a necesitar conductores. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo en el mundo se van a perder porque ya no necesitaremos conductores? 25 millones de puestos de trabajo, solo en conducir coches. Ya taxistas que se olviden de Uber, ¿no? Es que los taxistas son los primeros que están, pero es que hay muchísimas cosas, incluso decisiones que los robots van a tomar mejor que nosotros. En cierto sentido, eso será una liberación para 25 millones de personas, porque realmente vaya trabajo, ¿no? Ya, claro, pero es que el problema es que... 8 o 10 horas al día sentado en una lata. Pero ¿y cómo van a comer? ¿Cómo van a comer esos 25 millones? Bueno, dicen que los trabajos se transforman, que en realidad la inteligencia artificial o la nueva tecnología creará otras necesidades profesionales, otras Yo no tengo tan ¿no? claro. O sea, una de las cosas que hacemos es buscar un nuevo modelo económico y para eso creamos una fundación que es la que hace todo nuestro I+D. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo de que habrá nuevos puestos de trabajo, obviamente, pero no sé si somos capaces de producir esos nuevos puestos de trabajo y que la gente lo aprenda. Primero, la gente en general es vaga. Entonces, nos cuesta mucho aprender cosas nuevas. Entonces, ¿por qué conducen 25 millones? Porque es un trabajo cotidiano y sencillo, sin que te cabres mucho la cabeza. Entonces... ¿Eres de los que piensa que hay que hacer que los robots coticen a la seguridad social para que se puedan pagar las pensiones en el futuro? No, de hecho estoy bastante en contra, porque tú pondrías a cotizar a tu lavadora. Hombre, en un momento no me parece tampoco mala idea. Bueno, no, yo creo que lo bueno que hemos hecho es que hemos encontrado, y de hecho tenemos un lema que es: convierte tu vida digital en dinero. ¿Cómo se hace? Pues claro, es decir, si te doy yo 3 millones de dólares porque todo lo que pones en tu día a día lo pongas en las redes sociales, estarás encantado. 3 millones de dólares. Venga, hecho, ¿verdad?
¿Ves? Pues eso, en eso estamos, en buscar formas alternativas porque el modelo de trabajo de el ganarás el pan con el sudor de tu frente, eso lo harán muy bien por ti los robots. El esfuerzo, no, eso. Y mucha inteligencia también, con lo cual, ¿qué nos queda a los humanos? Poco margen, en 10 años, pero en 50, a la velocidad que va esto, ¿qué haces? Entonces nosotros estamos intentando encontrar, y hemos avanzado bastante, un modelo de que la inteligencia colectiva, eso que tú sabes que yo no sé y lo que yo sé que tú no sabes, genere valor. Y si ese valor lo podemos convertir en dinero, ¿vale? En, no sé, el cognodólar, es decir, en una forma en que tu conocimiento y el mío nos produzcan un beneficio, que lo haga un robot o una inteligencia artificial, lo ejecuten, vale, pero que nosotros sepamos sacarle dinero. ¿A qué distancia estás, Felipe, de producir una solución tecnológica aplicable y empresarial, una realidad de producto que haga todas estas cosas? Pues hacerlo ya lo hacemos, ¿vale? Todavía nos queda 2 o 3 añitos de depurar con algunas ventajas adicionales, más bien sobre cómo orientar a objetivos la inteligencia artificial, ¿vale? Ahora funciona bien y es capaz de generar ingresos para las empresas y optimizar sus procesos, pero sobre todo es capaz de vender más. Entonces es lo que todos quieren, vender más. Pero claro, ¿por qué me vas a dar tú los datos para que yo me haga más rico? No, querrás que yo de alguna manera comparta ese. Entonces estamos bastante cerca, nos falta todavía un poquito de cómo convertir lo que llamo el capital intelectual en capital económico, pero hemos avanzado bastante. Felipe, llevas 3 décadas en el entorno profesional y empresarial de la inteligencia artificial en España. ¿Cuál es su foto? ¿Qué posición relativa ocupamos en el mundo? Pues muy buena. Lo que ocurre es que no hemos sabido desarrollar el modelo comercial de todo esto, ¿no? Es decir, al final se hace bastante buen I+D, pero no sabemos sacarlo. De hecho, he visto cosas en las universidades que se han quedado en las universidades. Eso estamos intentando aprovechar algunas piezas de software que llevan 15 años incluso en la Universidad de Málaga, por ejemplo, y que es estupendo y que no han salido del laboratorio. ¿Y qué es lo que falla? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que diera todo su fruto? Correcto. Yo creo que tendremos que entender la cadena de valor del capital y que en España surgieran capitales de verdad riesgo, porque generalmente en España el capital ni el capital riesgo ni es capital ni es riesgo. Entonces, claro, cuando luego nos sorprende de que... No es capital, quieres decir que es poquito. Es poquito dinero y riesgo cero. Entonces, claro, dice, no, invertimos mucho si facturas no sé cuánto. Ya, si facturo mucho no necesito tu capital, ¿no? Entonces, porque para no riesgo ya lo he dedicado yo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando mete un fondo 60 millones de dólares en WhatsApp y luego lo vende por 2.000, todos dicen, oh, qué pelotazo, qué maravilla. Ya, pero es que metieron 60 cuando no tenían ni un duro de facturación. ¿Y hay empresas y proyectos en España con ese mismo potencial? Muy buenos, muy buenos. ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Pues que no sabemos comercializar, y segundo es que no hay fondos nacionales, porque incluso hay empresas muy buenas españolas que saben comercializar, se van fuera y triunfan. Pero los fondos extranjeros le meten el dinero, ¿vale? Las hacen crecer, ¿y dónde se van las plusvalías? A los fondos extranjeros, no al capital español. ¿Será ese el destino de Nodel Media Group? Sin duda. O sea que nosotros, bueno, yo he sido, al criarme con los popes de la inteligencia artificial y de Internet, pues mi mente, de hecho, mis paridas mentales salen en inglés. Entonces toda la arquitectura, todo esto es muy de mi mente científica y de mis papers y todo lo que leo y trabajo es en inglés. Entonces todas mis palabrotas, que siempre dicen que me hago muchas palabrotas, pues salen de todo esto. Pero claro, es decir, todos mis amigos dicen que esto tenía que haber salido en Estados Unidos y con bastante razón. Afortunadamente lo sacamos aquí y ya estamos deseando irnos a Nueva York y a recorrer el mundo con nuestra tecnología. ¿Unas palabras sobre Voila? Pues Voila es una magnífica idea con una tremenda tecnología en la que estamos intentando crecer en usuarios exclusivamente, porque Voila es como un integrador de redes sociales que aprende de tus gustos y que sin que hagas mucho esfuerzo no te pregunta nada, simplemente te escucha, que eso que nos gusta tanto a las personas, que me escuchen, ¿no? Entonces nosotros escuchando aprendemos de lo que es y te buscamos. De hecho el lema es lo que te gusta te encuentra, porque somos capaces de con una alta probabilidad ofrecerte
o contenidos audiovisuales o productos de Amazon que a ti y a tus amigos les encantaría que eso, pues no esperes, no lo busques. No es un buscador que dices, quiero encontrar el hotel turístico para pasar el fin de semana con mi chica. No. O sea, él sabe que tu chica y tú tenéis tal fin de semana reservado para hacer algo juntos, ¿no? Porque lee tus agendas y demás, y entonces dice, oye, pues ¿por qué no os vais a esto? Porque claro, tenéis unos gustos complementarios, unas cosas, y encuentra esos sitios donde un fin de semana será romántico, pero a lo mejor otro es aventurero, yo qué sé, ¿no? Entonces esa es la gran bondad del sistema, pero claro, necesitamos crecer en millones de usuarios que con su actividad del móvil podamos ir intuyendo qué es lo que quieren, les gusta, comparten y hacen con todos sus amigos. Okay, so now in English and in less than 2 minutes, what is Voila? Voila is an amazing product that can find anything important. It's what you want or what you love, find you. Okay, that's really, really Really on the 30 amazing. seconds. Thank you very much. La última pregunta es el futuro. ¿Cómo te sueñas, cómo te ves dentro de 10, 20, 30 años? En mi fundación dando ánimos a los emprendedores. No, yo creo que primero, ¿dónde me veo dentro de 5? Y es en Nueva York haciendo la IPO de Nodel Media Group y lanzando a nivel internacional un gran producto desarrollado en España. Luego, pues tenemos una aceleradora tecnológica que se llama IB Hive y la idea es que haya muchos emprendedores que utilicen esta increíble tecnología. Por ejemplo, tenemos uno que se le ocurrió que podía aplicarlo a recursos humanos y entonces pues encontró la manera de, utilizando el algoritmo, encontrar la persona adecuada en el equipo adecuado, que puede que no sea la más lista, pero sí la que mejor encaja con el resto del equipo. Entonces, bueno, siempre estamos escuchando a gente un poco atrevida en el sentido de cómo aplicar tecnología de forma diferente y apoyándoles si encontramos que es una gran idea. Pues nada, Felipe, que todos esos sueños se transformen en realidad. Dentro de 5 años a lo mejor podemos acercarnos a Nueva York para reportajear serás bienvenido. esa fantástica salida y mucha suerte con todo. Muy bien, muchas gracias, Alberto.